Continuamos el aula del día de hoy en este su programa Aula Abierta Venezuela con la entrevista a la doctora Cecilia Sosa Gómez, profesora universitaria y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Profe, usted había mencionado que el diálogo no había dado resultados fructíferos ni tangibles ni nada por el estilo. Entonces, para usted, ¿cómo debería ser la posición de la MUD? ¿Debería ser más frontal? ¿Tienen que aceptar el diálogo en estas condiciones o imponerse? Mira, yo creo que tenemos que ser bastante racionales en este punto. La oposición a través de la MUD se sentó en la mesa porque la presión internacional por el diálogo era muy fuerte. No era la presión interna, era la presión internacional. Y frente a eso dijo, bueno, yo me siento al diálogo, si viene el representante del Papa y, bueno, parto del criterio de que esto va a tener unos efectos relativamente contrastantes y necesarios para llevar al reemplazo al gobierno de Maduro. Ese es el objetivo que tenía la MUD hasta el momento que se sienta en la mesa. Cuando se escogen las 4 mesas para trabajar y vemos que la soberanía nacional debe ser respetada, primera mesa, vemos que la segunda mesa es derechos humanos, reconciliación y por supuesto sacar los presos políticos aunque no esté escrito allí. Si vemos los aspectos económicos sociales, estando la iglesia, lo importante era los canales humanitarios, fundamentalmente desde el punto de vista inmediato el tema de los fármacos, de los remedios y la generación de confianza en un cronograma electoral. ¿Qué piensa cualquier venezolano que ve este nombre? Que no sean las elecciones de gobernadores que ya habían sido anunciadas por el presidente. Está pensando, bueno, vamos a un cronograma electoral ¿de qué tipo? El presidente va a renunciar, aquí se va a dar una sustitución antes del 5 de enero, del 10 de enero. Eso es lo que pensó cualquier mortal que lea estas 4 mesas. ¿Qué pasó en la práctica? Que el gobierno se vaciló la mesa y se vaciló a la mesa de la unidad. Digan lo que digan. ¿Por qué? Porque el gobierno controló el desarrollo de la mesa. Bueno, y en consecuencia... En términos anteriores decía que la oposición había estado prometiendo de manera retórica, si se quiere, una serie de esperanzas, como el tema de la marcha Miraflores y después no hubo, el tema del referéndum revocatorio y después ahora ya no se está luchando, por lo cual un sector ya diverso de la MUD que se fragmentó entre seguir insistiendo en el tema de las elecciones y otros seguir insistiendo en el tema de la libertad de presos políticos. Entonces, la falta de unanimidad en el caso de la oposición, en el caso de la mesa de la unidad, no ha mostrado ese discurso directo que contemple... Tienes toda la razón, pero además agrega esto. El pueblo no es la mesa de la unidad. Y si la mesa de la unidad no tiene capacidad de percibir cuál es el sentimiento de la gente que está pasando hambre, que no tiene trabajo, que no tiene recursos para sostenerse, que no puede ir a un hospital porque no hay nada, que sus propios maestros no tienen que comer, que los niños están desnutridos, que han aparecido enfermedades que nunca había tenido Venezuela. Esa es la gente que la mesa tiene que oír, no solo quedarse en oír a sus partidarios. Esa es la gente que tiene que oír a la Asamblea Nacional. ¿Y qué te está diciendo esa gente? Más allá de la MUD, te está diciendo yo quiero que el gobierno cambie. Pero es que el tema del estallido social que suena, que popularmente suena, un tema que lo estamos discutiendo en las universidades, de que ¿quiénes son los que se levantan? Se levanta es la clase media. Y el tema de que el diálogo no contemple ni soluciones electorales, ni reformas económicas, es un tema de que aísla del diálogo a la popularidad, a la gente. Tienes toda la razón, lo comparto plenamente. El pueblo hoy no está vinculado a la MUD y tampoco está vinculado al gobierno. Esa conexión que tenían hasta antes de sentarse a la mesa está dormida. No quiero decir que haya desaparecido, pero está dormida.
y la mesa está mostrando que no hay salida constitucional inmediata. Es decir, estamos trabajando de la misma manera que trabajó la OEA en la mesa de negociaciones anterior para que el tiempo transcurra y haya elecciones teóricamente en el 2018. Entonces, ¿qué esperanza tiene el pueblo venezolano? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos venezolanos ante esta situación? Mira, la esperanza. Pero también, ¿qué debería hacer la MUD? ¿Cuál debería ser el papel correcto que tendría que hacer? Yo creo que la presión sobre la MUD, hemos ejercido mucha presión sobre el gobierno, ¿correcto? Tanto es así que el miedo del gobierno era que hubiera responsabilidad política declarada por la Asamblea Nacional. Eso lo paró a como diera lugar, ¿correcto? Paró a la MUD en todas sus iniciativas. Pero nosotros como pueblo, yo soy pueblo y tú que me estás entrevistando eres pueblo, estamos en la obligación, en la necesidad de exigirle al gobierno y la MUD una salida inmediata desde la mesa de la unidad, de lo contrario, retirarse de esa mesa. Ya es tanto lo que maneja Maduro la mesa, es tanto lo que la manipula, que dijo que se retiraba y después a las 4 horas dijo que volvía. Profe. Eso te da un ejemplo de que o la MUD se pone los pantalones nuevamente, que se los quitó para sentarse en la mesa, o se pone los pantalones largos, o va a perder el seguimiento de una sociedad que no está asociada a los partidos políticos, pero que se siente representada yo diría, en uno de los estadios más importantes que tiene el país, que es su juventud. Profesor, quiere decir que la MUD no está canalizando las demandas de la gente, entonces quiere decir, ¿qué podemos esperar de ella? Mira, los únicos que en este momento están canalizando las demandas de la gente, que no necesariamente es la sobrevivencia de primera necesidad que se está pasando, sino las necesidades de la gente en el sentido del ejercicio político de sus derechos, Yo creo que van a tener que asumirlo con toda seriedad los estudiantes universitarios. No tenemos más oportunidad. Esa juventud o entiende que tiene esa carga, pues que pareciera que los que están por encima de 50 años están haciendo un bis, están haciendo una repetición de algo que ya en Venezuela ocurrió, que fue la otra mesa de diálogo, que por cierto en estos días la leí de punta a punta y no se cumplió pero ni una coma. Sí. Entonces, si hay esa experiencia, yo lo que creo, y ustedes tienen también una responsabilidad inmensa, y los felicito por esta ventana que permite este contacto, yo creo que sería muy interesante, aparte de entrevistar a otras personas, que ustedes mismos se entrevistaran como juventud y generara un plan de acción desde las universidades nacionales, privadas, públicas, de cualquier politécnico, de cualquier naturaleza, para decirle a la gente, mire, nuevo gobierno ya. Profesora, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el programa del día de hoy. Le agradecemos infinitamente por su entrevista del día de hoy a la profesora y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez. Era Aula Abierta Venezuela, en la dirección general el profesor Jesús Urbina, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez, en la producción del programa David Gómez Gamboa con el CNP 18929 y en los controles técnicos Franklin Palmar. Será hasta el próximo jueves y muchas gracias por su atención.